Sí, claro que sí. Mi nombre es Johan Castro. Soy del municipio de Catepec, en el Estado de México. Soy abogado y especializado en Derecho Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hace aproximadamente 2 o 3 semanas se envió este paquete de reforma o reformas electorales en el cual se buscaba como punto medular no desaparecer la figura de los diputados plurinominales, que era lo que inicialmente o cuando inició el movimiento como propuesta de campaña incluso del licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues se buscaba que era desaparecer de 500 diputados federales a 300 y más allá, pues desaparecer la figura plurinominal o cambiarla. La presidenta de la República hizo una propuesta muy puntual que era mantener los 500 diputados federales de representación proporcional y por mayoría relativa, pero se iba a hacer por medio de listas donde se iban a poder elegir a estos personajes que han llegado a la escena política y pública de nuestro país, que como diputados plurinominales, ¿no? Como Alito Moreno, pues varios nombres, ¿no? Que se me vienen a la cabeza, pero no me gustaría tanto enfatizar, pero que pues la propuesta buscaba también que la ciudadanía pudiera elegir en las boletas quiénes iban a ser ese segundo mejor lugar o esos diputados plurinominales de la lista que mandaran. Y pues ahí yo creo que fue uno de los principales problemas. Por otro lado, se buscaba aumentar el tema de la fiscalización de los partidos políticos y también lo que se buscaba en el 2021 y 2022, el tema de disminuir los costos y los gastos excesivos tanto de los procesos electorales, de las campañas. Como sabrán, se ronda entre 50 y 60 mil millones de pesos anuales, que es un despilfarro, un gasto excesivo a todas luces y que nosotros lo hemos señalado. Yo vengo del municipio de Catepec, ya lo he dicho en otras entrevistas que he tenido el gusto de conversar aquí en la 4TV, y que se nos destinan de 5 a 6 mil millones de pesos anuales para el tema de gastos de obligaciones constitucionales del 115, como el tema de agua, drenaje, alcantarillado, servicios públicos, gastos para las personas trabajadoras y pues todo lo que conlleva una vida municipal. Uno de los municipios más grandes en territorio y de los más grandes de América Latina en población. Entonces imagínense cuánto es el gasto que se destina a una campaña anual. Me parece que se compara o es comparable con incluso entidades federativas que tienen ese mismo gasto, ¿no? Y la presidenta de la República pues lo ha dicho y también es de medios digitales y que se ha informado que no puede continuar este gasto tan excesivo. Somos de los países en el mundo que más gastan las campañas electorales y esto nos ha generado pues bastante preocupación. Por otro lado, lo que está generando o está en boca de todos, incluso en estos días, no solamente es que lo haya votado en contra el Partido Revolucionario Institucional, Partido Acción Nacional, el PRD, sino que lo votaran en contra los aliados, el Partido del Trabajo, el Partido Verde, y eso es lo que está generando un malestar a la ciudadanía que no comprende el por qué no se acompañó esta reforma, y pues también a nosotros nos llama bastante la atención. ¿Y por qué llama la atención? No solo el tema de votación. Hay que recordar que la presidenta de la República junto con el Congreso de la Unión fueron en una alianza, en una coalición, firmando todos y cada uno de estos integrantes pues un plan de trabajo que se iba a desarrollar en los 3 y 6 años, y entre ellos estaba la modificación a reformas electorales. Hoy dicen que es un retroceso, pero desde el 2021 y desde el 2018 que llegó ya saben quién a la presidencia de la República, se nos invitó a sumarnos a este proyecto alternativo de nación por temas muy puntuales. Uno, en el tema laboral, de la disminución de las 48 a las 40 horas, el tema de la recuperación de la soberanía energética, de que también no se pudo votar a favor, hubo unas modificaciones muy simples en el tema concreto del litio, que somos uno de los países en el mundo también con mayor reserva de litio que se utiliza para dispositivos móviles, para el tema de las placas solares, las próximas tecnologías del futuro o ya del presente que ya son de necesidad cotidiana, y que todas y cada una de estas reformas ha quedado truncada por no alcanzar la mayoría calificada. Me parece que ya han dicho muchos especialistas y en muchos medios de comunicación, se tenía la suficiente votación para llevar estas reformas. Por ejemplo, se me hace incluso a mí más polémico, más complicado como abogado, el tema de la reforma judicial, el tema de los representantes judiciales, el número que se llevó a cabo,
la complicación y el gasto y el recurso que se le destina se me hacía más complicado que esta reforma electoral. Y lo que no se entiende y lo que la ciudadanía está muy molesta es que muchos opinan que fue una reforma pues descafeinada, por así decirlo, porque nunca se tiene contento a nadie. No se tiene contento a la derecha, no se tiene contento a los compañeros de izquierda, un poco más radicales que buscan de fondo las reformas. Y sin embargo, pues sí se iban a hacer modificaciones muy importantes en la vida pública de nuestro país. No fue aprobado por casi todos, yo diría todos los diputados del Partido del Trabajo, del Partido Verde, y pues también no hay que sorprendernos, en política no hay sorpresas, hay más bien sorprendidos, pues los pocos diputados de Morena que votaron en contra fueron diputados plurinominal. Y si vemos el fondo, tanto el Partido del Trabajo y el Partido Verde y el PRI, pues la mayoría de esos esfuerzos que han obtenido es porque son diputados por representación plurinominal y que son algunos en el PRI, por ejemplo, el caso de Alito, impresentables, que yo creo que si lo ponen en una boleta existiría un voto de castigo, ¿no? Y pues esto es lo que ha sonado en estos días y lo que ha generado mucha preocupación en la sociedad. Sí, se está haciendo un plan B que busca en fondo lo inicial, disminuir los privilegios y el costo o los gastos que se generan tanto a los representantes populares como también a las instituciones electorales. Andrés Manuel López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum y todo nuestro movimiento ya lo ha dicho de manera firme y enérgica. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre y el Instituto Nacional Electoral no busca bajarse los sueldos. Miren, yo creo que también es muy importante, en el 2022 tuve la oportunidad de formar parte de la Comisión de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral, en el que también se buscaba, entre tantas propuestas, la desaparición de los soples, que son los organismos electorales de las entidades federativas, y que decían que también generaban un gasto excesivo, que realmente hacen un doble conteo y que no tienen una función de estar. Cuando me parece que fue en la administración de Enrique Peña Nieto y de estos gobiernos neoliberales con el Pacto por México, donde se abordaron temas de reformas estructurales como la privatización de Pemex, en específico en materia electoral, se tocaba que esos organismos eran para descentralizar el poder y se les iban a dar pues ciertas atribuciones para mejorar, cosa que no fue así porque salió un acuerdo del mismo Instituto Nacional Electoral aprobado por esta cúpula en el que decían, no, pues el que se va a encargar de hacer todo es el INE. Entonces, pues no tiene una razón y eso tiene que ver con los gastos. Investiguen cuánto anualmente gasta el Instituto Electoral del Estado de México, el Instituto Electoral, y la función que hacen es un doble reconteo. La gente también por eso estaba preocupada, y no digo ni la gente, yo digo la derecha o la oposición, de la desaparición del PREP, que en general no se va a desaparecer el PREP, sino que es que se haga el conteo de manera inmediata una vez que lleguen las boletas del conteo, se haga en ese momento y se suba. Es increíble que no aprovechemos como otros países, el tema digital, lo que nos podemos ahorrar en el tema del papel, el tema de la contaminación, pero también la rapidez y que no haya ahí mano negra que no lo han hecho. Yo creo que el contexto político ha cambiado. ¿Y por qué? Porque cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia de la República y metió la reforma electoral, se hizo algo que nunca se ha hecho en la historia de nuestro país: llevar consultas populares, foros de debates. Por eso digo que tuve el honor y el gusto de participar con 24 años, donde me preguntaron, ¿es necesario un cambio en el sistema electoral? Y toda la gente decía sí, pero no solamente fue sí por un gusto. Llegaron especialistas en la materia, llegó gente de la derecha, del centro izquierda, llegó toda la ciudadanía como en general, y todos dicen que se necesita una reforma de fondo. Y por eso decimos que no es un capricho de la presidenta de la República esta reforma que está pidiendo. Es un proceso que se ha avanzado y la gente, yo no tengo los números, las estadísticas, puedo decirlo como de manera empírica. Yo creo que más del 90-80% de la ciudadanía quiere una reforma electoral y quiere disminuir los privilegios, y es muy acertada la reforma que está haciendo, porque aparte no solamente es algo que se le acaba de ocurrir, no es una ocurrencia política como dicen los demagogos, ¿no? El tema
de fondo es que fue una propuesta y promesa de campaña, tanto de ya saben quién como de la presidenta de la República, y es increíble que no se acepte. Me parece que en estos días están comentando que llegará a la Cámara de Senadores, ya no llegará a la Cámara de Diputados, y yo creo que es un buen ejercicio para ver cómo responden nuestros senadores de la República. Nuestros diputados federales, la alianza no estuvo a la altura. No es que lo diga yo de forma crítica, el pueblo no es tonto. Tonto es aquel que piense que el pueblo es tonto. Y ya vieron que solo se encargaron de cuidar y proteger sus intereses. Y está bien. Nosotros de manera institucional y de manera política no vamos a criticar, pero la ciudadanía está viendo. Ahora le va a tocar a los senadores decidir y definir si pasa esta reforma electoral, porque ya el Partido del Trabajo y el Partido Verde, pues ya creo que ya están preocupados o ya están interesados en que sí se apruebe, y pues esperemos que avance. Se tiene la mayoría calificada, y lo voy a decir así, por eso llegamos aterrizamos a Morena, por el famoso Plan C, por reformas de forma y de fondo y de gran calado que no han llegado, y estamos en espera de hacerlo. Pero la presidenta, nuestro movimiento y nuestro partido continúa empujándolas, y pues ya estamos viendo quién quiere un cambio o quién quiere que continúe el gatopardismo, ¿no? Que todo cambie para que todo siga igual. Eso es lo que yo les preguntaría, ¿no? ¿Hay posibilidad de que se llegue en un futuro a profundizar una reforma electoral que exige el pueblo de México? Yo creo que sí. El objetivo principal en el 2018 se logró, que fue generar una revolución de las conciencias, una conciencia crítica de la ciudadanía, y que ven los gastos tan inmensos que se están dando. Yo creo que las condiciones sí están propicias para seguir en el 2027 y en el 2030 seguir dando la batalla. Esto nos motiva y nos impulsa a salir a las calles, a seguir concientizando. Inicié esta charla comentando que yo me he dedicado al estudio del derecho en la Escuela Judicial Electoral, en la que yo estoy a favor que debe de seguir la profesionalización, siendo un joven de izquierda que llegó a los 14, 15 años al movimiento, que con todas las adversidades de nuestro México neoliberal que nos dejaron, pues formamos parte de ese tribunal electoral. En el tema de la Escuela Judicial Electoral, somos pocos de los que nos hemos profesionalizado, y la derecha nos hace ver, o estas personas nos quieren decir, que las grandes instituciones y las grandes reformas electorales pues fueron por divinidad o fueron por ellos, y no retoman en ninguna universidad, en ninguna escuela, en ningún medio digital, que esto fue por luchas políticas y sociales que costaron vidas, que hay dirigentes que, por ejemplo, nuestro movimiento, Andrés Manuel también lo decía, pues nos sentimos próximos o lo reivindicamos, ¿no? Como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, que dieron una batalla, sí, en la guerrilla, pero al principio en Guerrero pues fue una batalla político-electoral, ¿no? Antes de que hubiera represión por parte del gobierno de Rubén Figueroa y otros gobernadores, de Berto Castillo, del Partido Mexicano de los Trabajadores, de Valentín Campa, ¿no? De Demetrio Vallejo, del Partido Comunista Mexicano, que ni siquiera le reconocieron el acceso a ser partícipe. Esto fue por una lucha social, y hay que decirlo, la creación de los diputados plurinominales los hacen ver como que fue una lucha de la izquierda y que la izquierda llegó y por eso tuvimos representación, ¿no? La representación proporcional y lo que se tuvo fue por un hartazgo social de la ciudadanía que vivió violentado, ¿no? Que vivió violentado donde no había transición. No voy a decir tantos contextos, no nos da esta entrevista, pero muchos recordarán, de los que nos están observando, que hubo un año donde la elección de presidentes de la República solo hubo un candidato, ¿no? Y desde ahí empezaron a cambiarse el chip y no, ¿saben qué? Hay que modificar, hay que hacer una constitución, la constitución de 1917, hay que adecuarla a que vamos perdiendo poder, nos vamos desprestigiando nuestra imagen, organismos internacionales señalan de la brutalidad que existe en nuestro país. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Sabiendo ellos que iban a dejar el poder político y el poder incluso económico, pues empezaron a hacer estas reformas por lo que ya le comento, que era el tema del Pacto por México. Y en el Pacto por México es muy interesante porque se aborda también el tema de el tema de quitar la reelección legislativa.
Fue en el 2012, 2013 donde se propone Enrique Peña Nieto y todos en una reforma a fast track, donde nos dicen vamos a quitarlo porque inicialmente solo se pretendía en los años 30 quitar la reelección, pero al Ejecutivo. Los demás no hay por qué hacerlo. Y ellos, ¿cuál era el argumento que se utilizaba? La profesionalización de los representantes populares del Congreso, el fortalecimiento de los diputados federales, porque había un abuso excesivo del sistema presidencialista. Bueno, durante todos estos años, que ya casi fueron 10 años, pues no ha habido ni profesionalización de los representantes populares, de los diputados, que la mayoría de los diputados plurinominales que están ya se han reelegido hasta 3, yo creo que han estado más de 20, 30 años en esos cargos, y ni se ha profesionalizado y ni se han llevado reformas políticas en beneficio o el fortalecimiento del Congreso, ¿no? Eso fue una de las tantas reformas que ya se vieron materializadas: quitar la reelección legislativa y quitar el nepotismo, ¿no? Y por eso digo que sí existen las condiciones, porque el pueblo de México está viendo que sí se quiere cambiar la forma de hacer y entender la política en nuestro país, y que yo esperaría, porque es muy complicado, pues ver si existe la creación de algún nuevo partido político. Ahí ya ven a Costa Naranjo con su nuevo partido. Me parece que también está en muchas redes sociales, en medios de comunicación, una disputa hace un par de días en que siga la democracia, que si lo van a reconocer como partido, que si no lo van a reconocer. Y esto también es buscar una alternativa a obtener la mayoría calificada. ¿Por qué digo que sí se va a poder? 35 millones de votos nos dieron hace 2 años. 35 millones. Nuestra presidenta tiene más del 75% de aprobación. Se tienen las condiciones, y el México 2026 dice sí a una reforma electoral el 80%. Entonces, lo que debe de haber es también un tema de regresar a las bases, a la ciudadanía, y empezar a hacer foros y exigir a nuestros representantes populares lo que por derecho nos pertenece, lo que hicimos en las urnas, que hoy lo veamos materializadas. Las condiciones están, pero creo que es un trabajo también de nuestros diputados, de nuestros senadores, de nuestros presidentes municipales, de nuestros regidores, de nuestros síndicos, que tienen que salir a las calles e informar lo que está pasando. Todavía existen muchos medios de desinformación, y creo que se tiene que dar esta batalla, porque la presidenta le está echando muchas ganas, pero yo creo que la estamos dejando solas. Y eso también lo hago autocrítica a mí personalmente. Creo que tanto las personas que hemos entrado a la administración pública y hemos tomado encargos de representación, pues no estamos dimensionando el momento histórico en el que estamos parados, y no me gustaría, por eso acudo a esta entrevista, un poco temeroso, pero también sabiendo pues la responsabilidad histórica que tenemos, el decir, tuvimos la mayoría calificada, tuvimos la mayoría en la Cámara de Diputados, senadores, con la presidenta mejor evaluada, no solo de México, si yo puedo decir que incluso del mundo o de América Latina, junto con Andrés Manuel, y que no estén llegando estas reformas, pues ¿qué le van a decir a sus nietos, no? Ahí repito otra frase para terminar: la historia es la que nos va a juzgar, y creo que la historia nos dará la razón. Hola, ¿qué tal? Soy Johan Castro, soy abogado, militante y simpatizante de nuestro movimiento Regeneración Nacional, y los invito a seguir viendo la 4TV.